La historia de hoy es un crimen histórico sobre una inundación que ocurrió en Boston, Massachusetts, en 1919. Y no fue la madre naturaleza la que cometió este crimen, por eso es que estamos aquí hoy. Esta fue una inundación que arrasó con las calles en Boston. Es una historia bastante interesante e increíble porque cambió la historia de los Estados Unidos para siempre, porque digamos que fue una situación bastante pegajosa. Durante la Primera Guerra Mundial, entre los años 1880 y 1900, muchos europeos de Italia emigraron a los Estados Unidos. Unos se fueron para Nueva York y otros se fueron para Boston, estableciéndose en el extremo norte de Boston. Esta área era una de las áreas más congestionadas, no solo de Boston, sino de la mayoría del mundo, y en su mayoría eran italianos. Pero el área no solo estaba congestionada por personas, sino que también tenía comerciantes por quedar cerca de la bahía, ya que la mayoría de los cargamentos que salían desde los Estados Unidos hacia Europa salían desde este puerto. En diciembre de 1914, a un hombre llamado Arthur Gell se le concedió un deseo muy anhelado. El hombre de 36 años, quien trabajaba para Dan Purity Distilling, ya había subido de puesto a tesorero de la compañía. Y ahora la empresa matriz de Dan Purities, que se llama United States Industrial Alcohol, lo había contratado con la gran noticia sobre el diseño y la construcción de un tanque de hierro para almacenamiento de melaza, el cual él iba a estar a cargo. Arthur Gell tenía por entendido que la construcción de este tanque era muy importante para la empresa y que también podría significar una nueva promoción a vicepresidente de la empresa y ser movido para las oficinas que quedaban en Nueva York. Algo muy significativo para un hombre que comenzó su trabajo en una empresa simplemente como un muchacho trabajando en una oficina a los 14 años de edad. Pero Gell pronto se da cuenta que este trabajo de la construcción de este tanque iba a ser más difícil de lo que él pensaba, porque Gell no era un ingeniero y ni siquiera tenía el entendimiento de cómo se leían los planos para la construcción del tanque. Él solo sabía que en su terminación este sería el tanque más grande de la costa este, más grande aún que el de la compañía que ellos tenían en Brooklyn, Nueva York. El tanque de hierro iba a ser gigantesco, con 50 pies de alto, 240 pies de circunferencia, o sea, tan alto de lo que digamos hasta el quinto piso de un edificio, con la capacidad de aguantar 2,5 millones de líquido. La construcción del tanque requeriría una cantidad masiva de placas de acero, miles de remaches y muchas arduas horas de trabajo, los cuales estaban escasos por lo que estaba ocurriendo en la guerra. Otro desafío que se le presentaba era la localización del tanque, porque la compañía lo quería lo más cerca posible tanto del muelle como de las vías del tren, para cuando llegaran los cargamentos, ellos pudieran descargar el envío para poder ser llevados hasta la destilería. Y de la única manera que él podía cumplir con estas órdenes de la compañía era construyendo el tanque en el extremo norte de la ciudad, una de las áreas más congestionadas de Boston. Se demoró en comprar las tierras para la construcción porque eran caras y estaban escasas. Y cada mes que pasaba sin la construcción del tanque, su compañía perdía dinero porque se veían obligados a comprar melaza a uno de sus competidores. Durante el verano de 1915, él les avisó a sus jefes el progreso del tanque. Pero ellos querían que ese tanque fuera construido, pero ya, de inmediato. No querían escuchar más demoras o más excusas. La guerra en Europa presentó un buen negocio para la compañía porque su producto principal era el alcohol que era utilizado para la construcción de dinamita y explosivos. Y mientras más se intensificaba la guerra, más munición necesitaban. Y la melaza era el ingrediente principal para la preparación de esta munición que era traída a los Estados Unidos desde Cuba, Puerto Rico y las Indias Occidentales. En Puerto Rico, durante los años 1900, la melaza se utilizaba principalmente como un subproducto de la producción del azúcar.
porque la isla tenía una industria azucarera muy importante en esa época. Y esta melaza era utilizada para la producción del ron, ya que la melaza también era un ingrediente clave en la producción del ron. Puerto Rico se convirtió en uno de los principales productores de ron en el mundo, con marcas como Bacardí y Don Q destacándose en la industria. También se utilizaba esta melaza como aditivo en la alimentación de animales debido a su alto contenido energético. Se utilizaba en la cocina y repostería puertorriqueña, aunque el azúcar era más común. Se usaba como endulcorante para dar sabor en platos tradicionales. La industria del azúcar y el ron eran fundamentales para la economía de Puerto Rico en esa época, lo que hacía que la melaza fuera una mercancía valiosa. En Cuba igual se utilizaba para el ron, con marcas icónicas como Havana Club y Ron Santiago de Cuba se destacaron en esta industria. Pero en Cuba la melaza también se empleaba en la fermentación para producir etanol, que podía utilizarse como biocombustible o para otros usos industriales. La melaza se hace a partir del jugo de caña de azúcar o de la remolacha azucarera durante el proceso de producción de azúcar. Se corta la caña o la remolacha y se pasan por un molino para extraerle el jugo. Este jugo contiene una mezcla de agua, azúcares minerales y otros componentes. El jugo extraído se filtra para eliminar impurezas como partículas de tierras o restos de la planta. Luego se le puede añadir algunos químicos para ayudar a purificar el jugo y eliminar los sólidos. El jugo filtrado se hierve en grandes evaporadores para eliminar la mayor parte del agua, lo que concentra estos azúcares. A medida que el jugo se reduce, se espesa y se convierte en una clase de jarabe. Cuando el jarabe, que ya está espeso, se sigue calentando, aquí empiezan a formarse los cristales de azúcar. Esto no es una clase para que vayan a ponerse a hacer melaza, pero en este punto el azúcar se separa del líquido restante mediante un proceso de centrifugación y lo que queda después de extraer el azúcar cristalizado es la melaza. Se repite el proceso y mientras más veces se haga, más oscura y espesa es la melaza. Yo recuerdo que cuando yo tenía que llenar los papeles de la escuela, de lo que hacía tu papá cuando chiquita, yo siempre escribía cortador de caña o que trabajaba en los cañaverales. Pero la melaza también es una buena fuente de minerales como hierro, calcio, magnesio, potasio y zinc. Estos minerales son importantes para diversas funciones corporales, como que el hierro ayuda a prevenir la anemia, el calcio es crucial para la salud ósea y dental y para la función muscular, tiene magnesio, potasio, contiene vitaminas D, vitamina B6, que es importante para el metabolismo de proteínas y la producción de neurotransmisores. Para más decirle, hasta me compré una botellita de melaza para darle un chance a ver si me ayuda con los achaques. La melaza contiene compuestos antioxidantes que ayudan a combatir el daño causado por los radicales libres, lo que puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas y el envejecimiento prematuro. Mira, hay que tratarla. Su contenido en potasio puede ayudar a mantener un equilibrio adecuado de fluidos y electrolitos, lo que es beneficioso para la digestión y la salud general del tracto gastrointestinal. Estas palabras están brutales, pero ahí vamos tratando. A pesar de su alto contenido de azúcar, la melaza ofrece una fuente de energía más sostenible en comparación con los azúcares refinados, debido a la presencia de nutrientes adicionales que ayudan a regular la liberación de energía. Algunos estudios sugieren que la melaza puede tener propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. Hay que tratar la melaza, mi gente. Los minerales y la vitamina en la melaza pueden contribuir al fortalecimiento del sistema inmunológico, ayudando al cuerpo a combatir infecciones y enfermedades. Y volvemos a la historia porque ya me desvié. En Boston, la melaza era procesada o destilada para alcohol y procesada aún más para el uso de explosivos, municiones, dinamitas y pólvora sin humo. Su demanda había incrementado y no tenían
dónde almacenar esta melaza. Casi un año después de que se le diera el trabajo a Gell de la construcción del tanque, a finales de septiembre de 1915, por fin había encontrado la localización para la construcción del tanque, cerca del muelle y cerca de las vías del ferrocarril, en el mismo centro de la ciudad, en un vecindario con 30,000 personas, todas en media milla cuadrada, en un área histórica en el 529 Commercial Street donde Paul Revere una vez vivió. Paul Revere fue un patriota estadounidense famoso por su participación en la Revolución Americana. Nació el 1 de enero de 1735 y es más conocido por su famoso Midnight Ride, la cabalgata de medianoche, el 18 de abril de 1775, cuando alertó a los colonos de Massachusetts de la llegada de las tropas británicas antes de la batalla de Lexington y Concord, que marcaron el inicio de la guerra. Y un área en el que en 1915 en su mayoría eran trabajadores inmigrantes italianos y unos pocos irlandeses que todavía quedaban en esa área. Ya con el lugar escogido y asegurado, Arthur Gell podía al fin comenzar su proyecto que tanto se había demorado. El contratista Hammond de Ironworks proveería los materiales para la construcción y la supervisión del tanque. Pero estaban haciendo que la construcción del tanque se demorara aún más, porque ellos estaban pidiendo los permisos y pruebas de seguridad, y Arthur Gell le respondió urgentemente a Hammond con el que estaban ansiosos para que ya el tanque fuese terminado y estaban dispuestos a pagar lo que fuera necesario para que se avanzara el proyecto. Arthur Gell ya estaba desesperado porque iban a recibir un cargamento de melaza a finales de diciembre y sabía que si este tanque no estaba listo para cuando llegara, su trabajo corría peligro. A inicios de diciembre llegaron las placas de acero y se comenzó la construcción del tanque. Pero en la primera semana de construcción, uno de los trabajadores se cayó de uno de los andamios y perdió la vida. Pero ellos no podían perder tiempo. Ya habían perdido medio día de trabajo por la caída de este hombre y tiempo perdido es dinero perdido, y después del mediodía continuaron con la construcción. 30 trabajadores tenían menos de 4 semanas para terminar la construcción del tanque, que para darle la forma tenían que superponer 18 placas de acero, sellar los remaches, el tanque iba encima de un cimiento de cemento y también tenían que excavar para construir una tubería subterránea de 200 pies de largo, de donde iba a ser transportada la melaza desde los botes hasta el tanque. Gell se encargó de comprar luces para que el trabajo pudiera ser continuado en horas de la noche porque había mucha prisa. Y ya el tanque estaba tomando su forma y estaba quedando bien chulisnaki. Pero Gell notó que en el contrato con Hammond, que eran los que estaban a cargo del tanque, dice que tan pronto se terminara el tanque debía ser llenado con agua. Pero llenar el tanque con 2,5 millones de agua, eso se tardaría un paquetón de tiempo y costaría mucho, que va. El 31 de diciembre, Gell ordenó que llenaran el tanque con 6 pulgadas de agua. Y como no hubo ningún gotereo, ningún liqueo, Gell dijo que el tanque quedó listo y nos fuimos. Pero el tanque nunca fue inspeccionado por un inspector o un ingeniero. Esa misma tarde, la United States Industrial Alcohol descargó 700,000 galones de melaza en el tanque. El tanque crujió, gimió, hizo ruidos raros, pero aguantó. Y Gell cumplió con su proyecto de la construcción del tanque y ahora nada podía detener su progreso personal. Nada ni nadie podía negarle esa promoción esperada y también merecida. Él se la ganó. Pasaron 2 años y el tanque se había convertido en una inversión extremadamente importante para la compañía. Pero a Arthur no le gusta el ruido del tren y tanta gente en el pueblo le da dolor de cabeza. Y además, el tanque no necesita a Arthur Gell. Arthur Gell está muy cómodo en su nueva posición como ejecutivo de la empresa, llevando su cuenta, hasta que en abril de 1917 alguien toca la puerta. Molesto por la interrupción,
Arthur le pregunta que qué quiere y el hombre le pregunta si él había recibido las actualizaciones sobre el tanque. Algo andaba mal, el tanque hacía mucho ruido, suena como si estuviese tronando todo el día y toda la noche. Él entendía que la melaza se expande o se encoge de acuerdo a la temperatura, pero esto era algo diferente. Y también tiene muchos liqueos. Él dice que él lija el tanque, pero aparecen más y más liqueos. La arena que estaba puesta debajo ya no aguantaba más y la melaza seguía chorreando por la calle. Los niños iban a recoger melaza en jarras. Este hombre era Isaac González y él había sido contratado por Arthur Gell mismo por su expertise en todo lo de la melaza. Pero su preocupación ya le está enojando a Arthur. En Puerto Rico, Isaac trabajó con la melaza y conocía todo sobre su comportamiento. Isaac sabe que cada vez que reciben un nuevo cargamento puede haber fermentación y esta fermentación causa gases y presión. Él se hacía cargo del tanque, le da mantenimiento, lo limpia cada vez que llega un nuevo cargamento, le advierte que algo está mal a Arthur, pero Arthur Gell no le hace caso. $1 cada vez que diga la palabra tanque, pero este tanque se convirtió en un problema desde su construcción. Con el liqueo, el ruido, para esconder las marcas del liqueo de la melaza, Gell mandó a pintar el tanque del color marrón, igual que la melaza, para que nadie lo notara. Isaac González estaba tan preocupado por esto que comenzó a dormir al mismo lado del tanque para vigilarlo. Y para quitarle un poco de esa presión, él llegó hasta abrir las válvulas de la melaza para derramar un poco en el agua. Pero la estructura del tanque no era la única preocupación que tenían, porque también llegaron a recibir amenazas de que iban a hacer explotar el tanque. Isaac, pensando que eran los anarquistas, llamó a la policía, lo cual le enojó mucho a Gell por llamar la atención hacia el tanque. El año 1918 fue un año récord para la industria de municiones, produciendo más de 630 millones de libras de pólvora sin humo, o sea, toda la producción de Inglaterra y Francia. Y el tanque en Boston fue llenado hasta el tope 7 veces en 1918 y cada vez que el tanque se llenaba, hacía más ruido, crujía más y había más liqueos. Y aunque ya estaban todos parcheados, cada vez aparecían más. Ya para el otoño de 1918, Isaac González no podía más con el terror que le provocaba el tanque. Tenía miedo que explotara, tanto miedo que desarrolló insomnia. Y todas sus advertencias fueron ignoradas y en septiembre dejó el trabajo. Pero Arthur Gell, en vez de arreglar todos los problemas que tenía el tanque, lo siguieron usando como si nada. Pero pronto las cosas iban a cambiar. El 12 de enero de 1919, Purity Distillery recibió un cargamento de más de $500,000 de melaza. Era invierno y la temperatura ambiental estaba bajo cero, 10 grados bajo cero, frío, y el tanque tenía un total de 26 millones de libras de melaza. 4 años después del tanque haber sido construido, el día 15 de enero de 1919, aproximadamente a las 12:30 de la tarde, el tanque lleno de melaza colapsó. Y testigos dicen que sintieron temblar el suelo. Luego escucharon un ruido y un estruendo similar al sonido del tren elevado que pasaba por el área. Pero lo que algunas personas pensaron que era simplemente el tren. Pero después se escuchó un gruñido, un trueno y una explosión. Luego un sonido como de una ametralladora cuando los remaches del tanque salieron disparados por los costados, rompiendo la madera, el ladrillo alrededor del tanque. Y se desató una ola de melaza de 25 pies de altura, precipitándose por la calle a 35 millas por hora. Eso era como un tsunami de melaza. La espesa y tibia ola de melaza arrasó con todo lo que tenía al frente. Se llevó camiones con ella, vagones, aplastó carros, inundó sótanos, rompió ventanas, destruyó hogares, ahogó animales, a personas
y muchos quedaron atrapados bajo los escombros que causó esta ola. La ola era tan fuerte y tan rápida que destruyó las vías del ferrocarril por la que recién había acabado de pasar un tren. María Ayantaska vivía justo al frente del tanque, y desde el segundo piso de su casa, María pudo ver, junto a su esposo Giuseppe, cuando la ola de melaza se llevó con ella a su hijo y a sus dos amigos. Entre el pánico y la desesperación, Giuseppe trató de ayudarlos, pero fue rendido inconsciente y no pudo llegar hasta donde estaban los niños. Martin Cloherty, quien acababa de despertar, vio cómo su casa se desmoronaba a su alrededor antes de ser arrojado a la corriente. Dijo que estaba en la cama, en el tercer piso de su casa, cuando escuchó un estruendo profundo y cuando despertó, él ya estaba en varios pies de melaza. Casi se ahoga en un remolino pegajoso antes de subir a la parte superior de su propia cama, que descubrió flotando en el mismo área y tuvo que usar la cama como si fuera un bote improvisado. De ahí él pasó a rescatar a su hermana Teresa, pero el resto de su familia todavía estaba atrapada en la casa. Su hermano Steven sobrevivió, pero su mamá de 65 años perdió la vida cuando la casa colapsó. La estación de bomberos 31 de 2 pisos quedaba localizada a 50 pies del tanque de melaza y los bomberos estaban almorzando en el primer piso cuando la ola arrasó por la estación causando el colapso del segundo piso y atrapando a los bomberos adentro entre los escombros. Inicialmente, la melaza estaba tibia y pudo seguir esparciéndose por las calles. Pero al estar expuesta a temperaturas frígidas, comenzó a ponerse más viscosa y pegajosa, creando la situación más peligrosa aún, porque las personas que quedaron atrapadas entre la melaza no podían salir de ella. 116 cadetes del USS Nantucket, que era un barco escuela de la Academia Marítima que casualmente estaba ahí atracado en el muelle, ellos pudieron ver todo lo que estaba pasando y corrieron varias cuadras hasta el accidente e inmediatamente trataron de sacar a los sobrevivientes. Pero por supuesto, a medida que la melaza se enfriaba, todos se quedaban atrapados. Después de una hora llegó la policía, llegaron los bomberos, equipos de rescate, marineros y las ambulancias. Los bomberos de la estación 31 pudieron ser rescatados, todos menos uno de ellos que lamentablemente se ahogó en la melaza. Todas las superficies, las calles, todo estaba cubierto de melaza que ahora había sido expuesta al aire frío y estaba bien pegajosa y bien espesa, mientras que los rescatistas trataban de seguir buscando a los sobrevivientes. Los caballos que habían quedado atrapados en sus establos tuvieron que ser eutanizados porque no había manera de sacarlos. Uno de los niños que había estado jugando con Pasquale, el niño de María Ayantaska, que lo vio por la ventana, aunque estaba herido, pudo ser rescatado. Giuseppe buscó a su hijo por 5 días hasta que lo encontró sin vida, estoqueado entre los escombros de las vías del ferrocarril. Fue identificado por la camiseta roja que llevaba puesta. El día de la inundación, hubo tantos heridos que los médicos montaron un hospital improvisado cerca del tanque y como todo se estaba demorando tanto, tuvieron que trabajar toda la noche para seguir tratando de rescatar los heridos. Los doctores luchaban por quitarle encima la melaza a los pacientes, tanto que ellos también terminaron cubiertos en melaza. Familiares continuaban buscando a su familia y llegaban más y más pacientes. El pueblo estaba enfadado y de inmediato se inició la investigación para evitar que una tragedia como esta volviese a ocurrir y para que el responsable de lo sucedido pagara por esta tragedia. Y esta persona era Arthur Jell, el tesorero de United States Industrial Alcohol. Él visitó esa zona en la tarde y quedó boquiabierto y sorprendido con toda la devastación. Arthur Jell fue instruido por sus jefes que dejaran que los abogados de la compañía se encargaran del caso. Y con tan poderosos oponentes, no se les hizo nada fácil al pueblo porque los dueños se empeñaban en defender el jodido tanque. Los abogados comenzaron a querer echarle la culpa a los anarquistas de que ellos habían causado esto, una explosión, porque ellos habían amenazado con
hacer que el tanque estallara y aseguraban que ese tanque había sido construido correctamente, pero mientras más investigaban el caso, más eran los detalles que salían a la luz sobre las condiciones en las que estaba el tanque. Se necesitaron 4 días para rescatar a todas las personas que sobrevivieron a esta ola de melaza para sacarlos, y algunas personas que estaban en la melaza estaban irreconocibles. Tomó mucho tiempo identificar a los fallecidos. Tuvieron que usar agua salada de un barco de bomberos para lavar toda la melaza y también rociaron arena para tratar de absorberla, y todo el puerto estuvo marrón con melaza hasta el verano. Se necesitaron semanas para limpiar esa zona inmediata y luego en el área metropolitana de Boston dijeron que tomó indefinidamente más tiempo. Los trabajadores de rescate, la limpieza, los cruceros, los turistas rastrearon melaza por toda la ciudad y extendieron hasta los asientos del tren, las plataformas, en los metros, las tranvías y hasta los auriculares telefónicos en las casas. Estaba todo cubierto de melaza. Todo lo que tocaban los bostonianos estaba pegajoso durante 6 meses. Contrataron químicos e ingenieros para analizar toda la evidencia que tenían. Recolectaron los pedazos del tanque tratando de comprobar si había sido un explosivo que causó que el tanque colapsara o si había sido otra cosa. Pero la ciudad de Boston también había comenzado su investigación y un mes después, en febrero de 1919, el juez de la Corte Suprema Wilfred Bolster publicó un reporte preliminar nombrando a USIA como los responsables de esta tragedia por haber construido un tanque que no estaba en ley, era muy débil y mal ingeniado, con un cargo de homicidio involuntario por negligencia. Intentaron imponerle cargos más graves y criminales, pero un jurado declaró que no había suficiente evidencia para comprobarlo. Los locales entablaron una demanda colectiva, siendo esta la demanda colectiva más grande en la historia de Massachusetts. La corte asignó a Hugh Ogden, un hombre de 48 años de New England y juez militar de la Primera Guerra Mundial, quien iba a escuchar todos los detalles sobre el caso y dar su opinión de qué pensaba él, de quién estaba de acuerdo en la evidencia, que era responsable del caso y si el caso debería ser llevado a un juicio. Las audiencias comenzaron en 1920 y Damon Hall fue quien representó a las víctimas, a sus familiares y a las personas que perdieron sus hogares, quien presentó el caso como una de las peores tragedias ocurridas en Boston, la cual enseñó a las víctimas que la melaza fría puede ser tan poderosa y destructiva como un tornado o un ciclón, y que eran ellos, los del USIA, los responsables de haber colocado un tanque alrededor de la población sin supervisión. Isaac González testificó sobre lo que él había advertido de las deficiencias del tanque, pero en realidad no había evidencia de alguna explosión, pero tampoco había evidencia de que el tanque estaba defectivo. Después de lo ocurrido, Arthur Gell había recibido su promoción y estaba trabajando en Nueva York, quedando muy lejos de la vista del público, y los dueños no querían que él declarara. El juez decidió que Arthur Gell iba a hacer su declaración desde Nueva York, desde su propia oficina en Nueva York. O sea, él trató de escabullirse de esto, pero no lo logró. En su declaración, Arthur Gell declaró que el tanque no fue revisado por un ingeniero o un melatelero, las personas que hacen metales, simplemente porque se hizo todo deprisa. Era vergonzoso que ellos no tenían el tanque listo y ese mismo día que lo terminaron estaban esperando un cargamento y no se le hicieron las pruebas necesarias porque para él eso era botar dinero. Y él consideró y tomó la decisión que el tanque estaba en perfectas condiciones y funcionamiento para lo que ellos lo necesitaban. Y admitió que él no estaba calificado para la supervisión de la construcción del tanque. También admitió sobre las advertencias que recibió del tanque. Yo creo que ya Arthur Gell estaba cansado de esto y dijo, ya no puedo más, tengo que decir la verdad. Pero para Hugh Ogden esto no era suficiente evidencia. Insistió en escuchar los testimonios de los sobrevivientes y esto conllevó a que el caso se alargara aún más. Al fin, en abril de 1925,
Hugh Ogden estaba listo para dar su opinión y concluyó con que el tanque por su construcción de pacotilla, por el todo haber sido hecho aligerado, por el no haber sido chequeado y no haberle hecho caso a las advertencias. 21 personas perdieron la vida durante la inundación de la melaza y 150 resultaron heridas y muchos de estos con daños permanentes. La conclusión de Ogden fue victoriosa para las víctimas, pero la compensación monetaria que él recomendó de $300,000, equivalente a $5 millones hoy día, fue una miseria, en especial que la mayoría de este dinero fue asignado a la ciudad de Boston y al North End Paving Yard, dejando a las víctimas y sus familiares con $6,000 cada uno. Bendito. El abogado de las víctimas no quedó satisfecho con esta cantidad y pidió llevar el caso a un jurado, doblando el monto a $628,000, equivalentes a $11,000 millones hoy día. Después de esta inundación de melaza, el Departamento de Construcción de Boston cerró todas esas trampas que el USIA aprovechó para eludir las reglas de seguridad y ahora todo tiene que ser tener su permiso, sus papeles en orden, todo tiene que ser checado, revisado, como debe ser y cumplir con la ley. Y el caso le sirvió de lección a todas estas compañías que quieren pasarse de listos, que estas corporaciones tienen la obligación de proteger a las comunidades. Muchas personas que han estudiado el caso piensan que como el tanque fue construido donde lo que vivían eran trabajadores inmigrantes, no le dieron mucha importancia. Pero de haber sido construido en otro lugar, con personas pudientes o adineradas, la historia sería muy diferente. Entre las personas que fallecieron estuvo Patrick Green, de 44 años, John Callahan, de 43 años, Peter Francis, de 64 años, William Duffy, de 58 años, James Connolly, de 48, John Sieberlich, de 69, William Brogan, 61 años, Eric Laird, 17 años, James Lennon, 64 años, Peter Shaughnessy, de 18 años, el bombero que murió, George Leahy, tenía 38 años, Flaminio Gallerini, de 32 años, Ralph Martin, tenía 21 años, James McCullen, de 46 años, Caesar Nicolo, de 37 años, Thomas Noonan, 43 años, Michael Sinnott, quien era un mensajero de 76 años, Bridget Clarity, de 65 años, y su hijo Stephen Clarity, de 34 años, María tenía 10 años y Pasquale Ayuntosca, de 10 años. Los 150 heridos son bromas, no les voy a decir, pero qué triste, todas estas vidas perdidas, todo porque una persona no quiere hacer su trabajo. Y esto es lo que ocurre en áreas de inmigrantes. Si no han escuchado la historia del Happy Lands Club, lo mismo. Y por eso es que nosotros tenemos que unirnos, porque solos no podemos hacer nada. Unidos podemos llegar más lejos. Y con el pasar del tiempo, la inundación de la melaza ha quedado en el olvido. Pero los residentes, por muchos años, en especial en días calientes, pudieron seguir oliendo el dulce olor de la melaza. Y esta, mi gente, fue la historia de la trágica inundación de melaza de 1919. La verdad que siempre ocurre en áreas donde las personas necesitan más. Siempre nos dejan en el abandono. ¿Qué ustedes creen de esta historia? ¿La habían escuchado antes? Es una historia para mí bastante interesante. A mí me encantan las historias estas así de cosas que han cambiado, como las cosas son hechas hoy día. Porque aprendemos. Son crímenes, pero aprendemos con ellas. Ya saben, si quieren comunicarse conmigo, pueden hacerlo en amigasensangre@gmail.com, Amigas en Sangre en TikTok o en Instagram o en YouTube. Y nos vemos en la próxima. Hagan bien, sin mirar a quién. Muchas gracias por su apoyo. Nuevamente se lo agradezco muchísimo. Cuídense. Amigas en Sangre. Bye.